Solía estar en el distrito escolar de Darran en Connecticut durante mis años de secundaria y preparatoria. Era un distrito más acomodado y se ofrecían muchas excursiones a los estudiantes. Yo era miembro del coro y cada año hacíamos al menos una o dos excursiones opcionales como clase. El año en cuestión, cuando yo estaba en segundo año, hicimos un viaje al Resort Woodloch Pines en Pensilvania. El viaje en autobús tomó varias horas. Yo iba con mi amigo Landon y íbamos a compartir habitación. Desde el momento en que llegamos, supusimos que el lugar estaría bastante muerto. Después de todo era noviembre, así que hacía frío allí arriba. Teníamos 3 días planeados para el viaje y había 4 acompañantes. No nos estaban siguiendo todo el tiempo, solo teníamos que decirles qué actividades íbamos a realizar. El primer día fue divertido. Landon y yo, junto con 2 chicas que eran nuestras amigas, hicimos go-karts, escalada en roca, fuimos hacia la piscina y luego fuimos a cenar. Después de la cena volvimos a nuestra habitación y simplemente pasamos el rato un rato. Para dejar constancia, no todos los estudiantes pudieron conseguir habitaciones cerca unos de otros. La habitación estaba a nivel del suelo y tenía una puerta corrediza de vidrio que ofrecía una vista del lago cuesta abajo. Salimos de nuevo un rato y luego regresamos a la habitación alrededor de las 10. Dejamos las persianas de la puerta abiertas porque la luna proyectaba un reflejo genial sobre el lago de abajo. No sabíamos que eso sería el comienzo de una pesadilla. Si tuviera que adivinar, diría que pasamos una hora entera simplemente dando vueltas en nuestras camas tratando de acomodarnos, hablando ocasionalmente, hasta que Landon, cuya cama estaba más cerca de la puerta, gritó. No tenía idea de qué estaba pasando. ¿Por qué podría estar gritando o si era una broma? Hasta que miré la puerta. Era una escena sacada de una película de terror. Había una mujer muy alta, delgada y mayor, con el cabello largo y grisáceo, de pie al otro lado de la puerta con las manos apoyadas contra el vidrio junto a su cara, como si estuviera tratando de ver mejor dentro de la habitación. Luego la mujer se alejó. Landon me miró. Supongo que esperando a que yo me levantara para que él también tuviera el valor de levantarse y salir tras ella. Cuando lo hicimos, no la vimos por ningún lado. El sendero de cemento que pasaba frente a cada habitación del edificio estaba completamente vacío. No había nadie en el césped cercano, ni nadie bajando la colina. Ambos vimos a la mujer, así que sabíamos que no estábamos imaginando cosas. Al día siguiente no se lo contamos a ninguno de los acompañantes, pero sí se lo dijimos a las 2 chicas que eran nuestras amigas. La noche volvió a llegar después de un largo día de muchas actividades. Entramos a la habitación por la puerta trasera y esta vez nos aseguramos de cerrar las persianas. Landon se quedó dormido antes que yo. Yo me dormí alrededor de media hora después que él. Me desperté en silencio. No podía saber si algo me había despertado o no. Lo único que sabía era que no me sentía bien. Me senté y susurré el nombre de Landon para ver si estaba despierto. No respondió. Así que me giré hacia la izquierda por puro instinto y curiosidad para mirarlo. Pero no pude verlo. Algo estaba bloqueando mi vista de la otra cama. Miré hacia arriba y, erguida sobre mi cama, estaba la mujer alta y anciana. Ella dio 2 pasos hacia atrás mientras decía que la puerta trasera estaba sin cerrar. Antes de darse la vuelta y salir caminando, me quedé congelado en la cama, excepto por el temblor de mi cuerpo. Desperté a Landon y le conté lo que había pasado. Cerramos con llave la puerta trasera, volvimos a cerrar las persianas y acordamos quedarnos despiertos el resto de la noche. Ya eran las 4 de la mañana, así que no perderíamos mucho sueño. A las 8 fuimos al comedor a desayunar. Cuando regresamos al edificio de nuestra habitación, listos para contarle todo a nuestros acompañantes, pudimos ver a la anciana a través del vidrio de la habitación vecina. Ella estaba sentada en la cama con las manos entrelazadas, sentada erguida, mirando hacia la puerta, mirándonos a nosotros. Corrimos hacia la recepción en el edificio del vestíbulo para denunciarla al personal en lugar de a los acompañantes. Fue extraño. Ninguno de ellos parecía saber realmente qué hacer en la situación. Finalmente los convencimos de que vinieran con nosotros a la habitación de la mujer. Allí encontraron a la mujer sentada en la misma posición, junto con un hombre mayor sentado en la otra cama mirando hacia ellos mientras entraban. Al parecer, la mujer tenía algún tipo de trastorno mental, pero el hombre tampoco estaba bien. Había algo muy inquietante en él, y simplemente no eran el tipo de personas que uno esperaría ver en un resort familiar.
Sin embargo, el personal no quiso echarlos como nosotros esperábamos, así que se lo contamos a nuestros acompañantes. En resumen, después de muchas discusiones entre los acompañantes y el personal, tuvimos que terminar el viaje antes de tiempo y todos regresamos a casa. Landon y yo solo estábamos felices de salir de allí. Cuando estaba en cuarto grado, mi clase hizo una excursión a una especie de zoológico rural, a aproximadamente 1 hora de nuestra escuela. Lo recuerdo vívidamente. Era un día nublado, con alguna que otra gota de lluvia cayendo de vez en cuando. El zoológico era bastante pequeño, pero estaba orientado a los niños. Tenía una cantidad decente de hábitats, en su mayoría animales pequeños, nada exótico. También había un edificio grande como parte del zoológico donde se exhibían animales disecados, junto con otras atracciones interesantes que, sinceramente, no recuerdo muy bien. Admitidamente, yo era un poco extraño en mis años de primaria y secundaria. Hacía cosas raras y antisociales, y mis maestros y mi mamá se daban cuenta por alguna razón. Cuando estábamos recorriendo el edificio como grupo, decidí entrar a uno de los baños sin decirle nada a ninguno de los maestros. Hice lo que tenía que hacer. Me lavé las manos y salí de nuevo al pasillo. No había nadie alrededor. Caminé por uno de los pasillos que aún no habíamos recorrido. Todavía recuerdo vívidamente la iluminación tenue y sombría y las alfombras rojo escarlata de los pasillos. La imaginación de mi yo de 8 años se desbordaba mientras observaba todos los animales rígidos y sin vida que alguna vez estuvieron vivos, detrás de vitrinas de vidrio. Me detuve en seco cuando vi a un hombre claramente escondiéndose detrás de una pila de sillas. Creo que me reí, pensando que el hombre estaba bromeando. Él salió de detrás de las sillas y caminó hacia mí preguntándome dónde estaba el grupo. Le dije que no lo sabía. Me agarró de la mano y me dijo que lo siguiera. Debí haber pensado que me estaba llevando de vuelta con el grupo. Me condujo hasta una puerta de salida que daba a la parte trasera del edificio, cerca de unos contenedores de basura, algunos bancos y el bosque. Cuando salimos, su tirón se volvió mucho más agresivo y su agarre alrededor de mi brazo se hizo más fuerte. Me estaba arrastrando hacia el bosque. No grité ni pedí ayuda, pero recuerdo la sensación en el estómago, como si estuviera tan asustado que iba a vomitar. Entonces una mujer gritó con todas sus fuerzas. Era una de las maestras al otro lado de la cerca. El hombre me soltó y corrió hacia el bosque. Momentos después, varios maestros salieron por esa puerta de salida, por ese lado de la cerca, y me llevaron de vuelta adentro. Los maestros me gritaron todos, pero al mismo tiempo me consolaban y prácticamente me asfixiaban con abrazos. Llamaron a mis padres y la excursión se dio oficialmente por terminada. Los dueños de la atracción llamaron a la policía. Todos volvimos a subir a los autobuses y regresamos a casa. Sin embargo, mientras mi autobús salía del estacionamiento, mi yo observador de 8 años vio al hombre agachado en el bosque, cerca de la carretera, escondido detrás de una rama y observando cómo los autobuses pasaban. Una vez más, por alguna razón extraña, me quedé en silencio. Probablemente era demasiado tímido en ese momento o simplemente estaba demasiado conmocionado para decir algo. Todos los demás niños me miraban raro durante el resto del viaje de regreso. No me importó, pero espero que ese hombre nunca haya tenido éxito en secuestrar a algún niño desprevenido como yo lo era en ese momento. Ya en la secundaria, tomé una clase de misterios y mitología o algo así. No recuerdo el nombre exacto de la clase. Básicamente trataba sobre misterios de la vida real y cosas inquietantes. Me gustaban ese tipo de temas. Tomé la clase con un buen amigo al que llamaré Ben para esta historia. El profesor de la clase nos llevó en una excursión a un pueblo abandonado cercano con un pasado desconocido. El pueblo fue construido a principios del siglo XX, pero parecía haber sido abandonado poco después de su construcción. El viaje en autobús duró unos 20 minutos. Todos estábamos pegados hacia las ventanas del autobús mientras avanzábamos por un camino deteriorado y sospechoso que atravesaba un bosque denso. El camino finalmente condujo a un claro. Habíamos llegado. Bajamos del autobús a una carretera con hierba creciendo entre las grietas. La hierba alrededor nos llegaba casi a las rodillas. Luego estaban los edificios, altos edificios de ladrillo arcaicos, con ventanas tapiadas, que transmitían una sensación escalofriante. El profesor nos alineó a los 20, contó cabezas y luego comenzó a guiarnos.
El objetivo de esta pequeña excursión era usar las supuestas habilidades que habíamos aprendido en clase para ver si podíamos deducir por qué el pueblo había sido abandonado hace tanto tiempo. Algunos de los edificios tenían agujeros en las paredes que servían como entradas. Incluso había agujeros en el suelo junto a algunos edificios, aparentemente excavados para acceder a los sótanos, lo cual resultaba inquietante. Había un edificio en particular que se alzaba más alto que todos los demás y era el que más me intrigaba. Mientras el profesor guiaba al grupo hacia la iglesia del pueblo, Ben y yo decidimos escabullirnos por nuestra cuenta para buscar algo interesante. Cuando caminamos en dirección al edificio más alto, vimos un agujero en el suelo. Estaba excavado junto a la puerta trasera del edificio, que había sido sellada. Dentro del agujero había una escalera que bajaba hasta un suelo de concreto. Nos miramos y supimos que teníamos que hacerlo. Ben bajó primero, luego yo. Por suerte, esto fue justo cuando Apple empezó a incluir linternas en los teléfonos, así que teníamos una fuente de luz. Abajo era espeluznante. Había un par de botellas de cerveza, un grafiti en la pared y tablones de madera polvorientos por todas partes. Había una escalera de madera que subía hacia una oscuridad total, ya que todas las ventanas y puertas habían sido selladas desde arriba. Ya habíamos llegado tan lejos como para entrar al edificio, así que pensamos que también subiríamos las escaleras. Yo fui primero, y con cada paso, el crujido de la madera de 100 años me hacía sentir que iba a caer a través de cada escalón. Ben me siguió. Ese piso del edificio era muy estrecho. Parecía que había muchas aberturas que conducían a diferentes habitaciones pequeñas. Estaba tan oscuro allí dentro que jamás habrías adivinado que era de día. Ben y yo empezábamos a sentirnos realmente incómodos y acordamos volver a salir. Pero justo en ese momento se oyó un ruido en una de las habitaciones pequeñas, como una piedra grande golpeando el suelo de concreto. El instinto normal habría sido salir corriendo, pero Ben y yo nos quedamos congelados. Cruzamos miradas por un momento y luego ambos avanzamos de puntillas hasta la abertura de la habitación. Iluminamos el interior con las linternas y salimos corriendo. Corrimos escaleras abajo y luego subimos por la escalera oxidada de regreso al exterior. Alcanzamos al grupo sin aliento. No dijimos nada para evitar meternos en problemas. Uno de nuestros compañeros nos preguntó qué pasaba. Le dijimos que nos habíamos colado en uno de los edificios y que, en una de las habitaciones, cuando iluminamos con la luz, vimos a 3 hombres de pie, quizá a unos 3 metros de la puerta, de frente a Ben y a mí, en una formación extraña, como si nos estuvieran esperando. Mientras seguíamos al grupo, prestamos especial atención al edificio alto en el que habíamos entrado desde la distancia. Y antes de irnos, vimos el rostro de una persona en una de las ventanas de los pisos superiores que no estaba tapiada. Nunca se lo dijimos al profesor por miedo a meternos en problemas. No sabíamos qué pensar. Eran solo personas en hogar viviendo allí. Eran miembros de alguna banda escondiéndose. Ben me inquieta con su teoría. Dice que eran los fantasmas de las personas que alguna vez vivieron en el pueblo. Aún así, la forma en que esos 3 hombres estaban allí, de pie, de manera tan inquietante y calmada, mirándonos fijamente en el momento en que asomamos la cabeza por la puerta, es una imagen que todavía no puedo sacarme de la cabeza. Tal vez algún día vuelva a ese pueblo solo para demostrar que la idea de Ben es incorrecta.